Vamos a continuar ahora sí con el tema que estábamos revisando. Voy a compartir la presentación. Vamos a continuar viendo estas conversiones entre escalas termométricas. Y aquí tenemos un segundo ejemplo, muchachos, en el cual pues también esos grados, esos 15 grados Celsius de la Ciudad de México que habíamos visto en el ejemplo anterior, pues cómo los podemos convertir a grados, no a grados. Cuando hablamos de Kelvin simplemente es a Kelvin. Entonces, recordemos que la forma de convertir de Celsius a Kelvin, aquí la tenemos, de Celsius a Kelvin es sumar 273. ¿Por qué sumar 273? Porque si observamos 0 en la escala Celsius equivale a 273 Kelvin, entonces para que estén al mismo nivel, pues hay que sumarle 273 y de ahí sale precisamente esta forma de pasar de Celsius a Kelvin. Entonces, si tengo una temperatura en Celsius de 15 grados y le sumo 273, entonces obtengo que la escala Kelvin debe de mostrar 288. 288 Kelvin son 15 grados Celsius y también son 59 grados Fahrenheit, porque hicimos la conversión en el ejercicio anterior, de pasar de 15 Celsius a Fahrenheit, y obtuvimos aquí 59 Fahrenheit. Y bueno, aquí la idea para pasar desde la escala Fahrenheit a Kelvin, pues ahí debe de haber algún factor y podríamos encontrar el factor directo, pero lo más fácil, lo más seguro para pasar desde Fahrenheit a Kelvin, pues será primero determinar de Fahrenheit a Celsius, y luego de Celsius sumar 273, y entonces llegar a Fahrenheit, es lo más simple. Entonces habría que hacer una conversión ahí intermedia para pasar de Fahrenheit a Kelvin. ¿Vale? Entonces, bueno, así más o menos está el asunto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor. ¿No? Bien. Creo que con estos ejercicios está bien. No es tan difícil esto. Es cuestión de ejercitar. Desde luego les voy a proponer unos ejercicios de termometría, es decir, de calcular estas temperaturas para entre diferentes escalas. Y bueno, si hay dudas, en la siguiente sesión revisamos. Lo que nos interesa es avanzar con este tema que se llama la dilatación lineal. Precisamente decíamos que pues el aumento de temperatura en los cuerpos genera este efecto, y para cuerpos que son eminentemente largos, que predomina su longitud por encima de otras de sus dimensiones, vamos a hablar, por ejemplo, de varillas, de cuerpos alargados, de barras, cosas que están fabricadas de esa manera, por ejemplo, rieles de los trenes. Este tipo de piezas metálicas o de cuerpos, pues tienden a dilatarse cuando su temperatura cambia, y entonces esa dilatación que sufren estos cuerpos que tienen estas características se llama dilatación lineal, y esto es precisamente el incremento en las dimensiones. Puede ser un incremento o incluso puede ser un decremento, pero cambia la longitud debido a que se incrementa la temperatura. Se dice que es en el incremento, pero bueno, también puede ser en sentido contrario. Y entonces podemos determinar, muchachos, cuánto cambia la longitud de un cuerpo de estas características. Es decir, podemos determinar su variación de la longitud, su cambio de longitud, de esta manera. Si hacemos el producto de una característica del material que se llama, está representado por esta letra alfa, que se llama el coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal, como algunos otros coeficientes que ya hemos visto en algunos otros particulares, como la densidad, como algunas otras propiedades, son particulares para cada material. Es decir, cada material diferente tiene un coeficiente de dilatación lineal distinto. Depende de la particularidad, de la característica física del material. Entonces, para el acero es uno, para el cobre es otro, para la madera es otro, para
papel es otro, digamos, y este coeficiente de dilatación lineal pues es particular y único para cada material, característico de ese material. Entonces, si queremos calcular qué tanto varía la longitud de este material, que es predominantemente largo, podemos obtener, si multiplicamos este coeficiente por la longitud que inicialmente tenía ese material y además por la variación del tiempo, de la temperatura que sufre este material. Es decir, si hay una variación de temperatura, desde luego habrá una variación de longitud de este material. Pero vamos a ver. Y entonces, bueno, ¿qué más está relacionado con esto? Pues vamos a ver que la variación de la longitud significa a qué tanto cambia la longitud de este cuerpo. Y como toda variación, muchachos, recordemos, la calculamos restando el valor final, es decir, la longitud final del cuerpo menos la longitud inicial. Esta L me representa la longitud final del cuerpo, esta L, su índice 0, me representa la longitud inicial. De igual manera, la variación de la temperatura, como toda variación, la calculamos con la diferencia de la temperatura final, representada con esta letra T, menos la temperatura inicial de este cuerpo. Y bueno, con todo eso, muchachos, nosotros podemos calcular qué tanto se dilata un cuerpo que es predominantemente largo con respecto a sus otras dimensiones. Este coeficiente de dilatación lineal, muchachos, tiene unidades de grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1. Y por ejemplo, aquí vienen sus valores característicos para dos materiales. Para el acero es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y para el cobre es de 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esto es el coeficiente de dilatación lineal de estos dos materiales. Y que nos permite de alguna manera pues, encontrar qué tanto se dilata un material debido al cambio de la temperatura. No sé si, bueno, para ver, para daros una idea de qué es esto, muchachos, creo que alguien ha tenido la oportunidad de ver alguna imagen en internet, alguna noticia de qué pasa con los rieles del tren, por ejemplo, cuando hace mucho, mucho calor. ¿Alguien ha visto algunas imágenes al respecto? No, profe, bueno, yo no. ¿No? ¿Alguien ha visto por ahí? ¿Dilatan? Yo tampoco, profe. ¿Qué pasa cuando se dilata? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el efecto visible? ¿Alguien lo ha visto? Ponen de color rojo al principio. Bueno, eso es cuando se calientan demasiado. Como que se curvan, ¿no? Bueno, se hacen más largo y pues como que se hace curva. Se hacen como heces o se hacen simplemente curvas. Precisamente como están sostenidas por muchos puntos por los durmientes, no hay libertad de que se expandan por completo. Entonces lo que hacen es formar curvas y entonces en cierta dilatación, en cierta proporción, esas curvas ya no permiten que el tren siga circulando. Si un tren pasa por esas vías así torcidas, pues se va a descarrilar. De hecho, nos ha pasado más de una ocasión aquí en México, en las vías de la línea A, por ejemplo. Hemos tenido ese tipo de problemas, que cuando hace mucho calor, las vías se han dilatado demasiado y entonces tienen curvaturas que no permiten el paso de las ruedas del tren. Y entonces, pues es un efecto muy visible. No tengo una imagen para que veamos, pero bueno, se las platico así. Entonces, es de ahí la importancia, muchachos, de poder determinar esta dilatación lineal. Es el efecto de esta temperatura con respecto a qué tanto se aumenta la longitud de un cuerpo que es predominantemente largo. Entonces, aquí, muchachos, tenemos un primer ejercicio, lo vamos a explicar así, ya está puesto aquí. Me habla que esta barra de algún material, no sé qué material sea, bueno, porque aquí tiene 14 por 10 a la menos 6, por esto identifico que es cobre, debe ser una barra de cobre, que tiene una longitud inicial de 5 metros. Si esta barra que tiene una longitud inicial de 5 metros está colocada, almacenada en algún lugar donde hay una temperatura de 15 grados Celsius,
a lo mejor eso fue en la mañana que la dejaron en un patio, tenía 15 grados Celsius, y después de que estuvo en el sol durante todo el día, pues alcanzó una temperatura de 50 grados Celsius. Esta es su temperatura final. Y entonces lo que vamos a determinar aquí es qué tanto varía su longitud si su temperatura cambia desde 15 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Y vamos a encontrar qué tanto varía su longitud, es esta delta L, esta variación de la longitud, y cuál es su longitud final, que es esta L que está aquí simbolizada, que me dice que es precisamente la longitud que tenía inicialmente, más esta variación de la longitud, esa es la longitud final. Y aquí tenemos esta expresión. Entonces, ¿conocemos la longitud inicial? Sí, porque esta varilla tenía 5 metros de largo, y tenemos que determinar cuánto varía su longitud para poder determinar la longitud final. Entonces, para poder hacer eso, vamos a recordar que tenemos aquí una ecuación que me permite calcular la variación de la longitud si multiplico el coeficiente de dilatación lineal, la longitud inicial y la variación de temperatura. ¿Sí? Calculamos primero la variación de temperatura, que es restar la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final fue más grande, más alta, de 50 grados Celsius. A eso le restamos la temperatura inicial, que era de 15 grados Celsius, y entonces la variación de temperatura fue de 35 grados Celsius. Bien, con este valor, sabiendo que esto es cobre y que tiene un coeficiente de dilatación lineal de 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, multiplicamos por la longitud inicial y multiplicamos por la variación de la temperatura, y con eso obtenemos la variación de la longitud. Cuando hacemos esto, obtenemos un resultado de 2.45 por 10 a la menos 3 metros. Y como nuestra longitud original de la varilla está dada en metros, pues tengo que expresar esto sin la notación científica. Pues entonces corro mi punto 3 lugares hacia la izquierda, y entonces dice que la variación de la longitud debido a este cambio de temperatura es de 0.00245 metros. Finalmente, de esta ecuación de la variación de la longitud vamos a despejar la longitud, y vemos que la longitud va a ser la variación de la longitud más la longitud inicial. Y entonces de esa manera podemos determinar que después de que haya cambiado la temperatura desde 15 hasta 50 grados Celsius, la longitud que tiene ahora esta varilla, que originalmente era de 5 metros, ahora es de 5.00245, es decir, como 2.45 milímetros más larga. No se nota mucho, ¿verdad? No se nota mucho, pero en algunos materiales es más, ¿cómo se llama? Más evidente, pues, este material. En este caso, pues, sí es una... Y bueno, desde luego dependerá de la longitud. Si estamos hablando que esta varilla tiene 5 metros, pero si estamos hablando de una varilla de 500 metros, pues a lo mejor ya sería más apreciable. Estaríamos hablando tal vez de, no sé, de 1 centímetro, de 10 centímetros, habría que hacer la proporción. Pero entonces ya sería más apreciable. Depende directamente de qué tan largo es este cuerpo originalmente. Y desde luego de qué tanto varía la temperatura. Pero bueno, en este ejercicio nos dio que solamente eran 2.45 milímetros. De hecho, aquí podemos ver ese dato. Es 2.45 por los 10 a la menos 3 son 2.45 milímetros. Si cambiamos ese 10 a la menos 3 por su múltiplo, así que son 2.45 milímetros. Digo 45 y escribo 44. Pero ahí está. Entonces, bueno, pues así está. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ahorita vamos a hacer otro. Ninguna, profe. No, profe. Gracias. Perdón, me voy rápido porque está largo el asunto. Pero vamos a aprovechar este lienzo en blanco. Vamos a hacer un ejercicio adicional aquí. Vamos a suponer que tenemos una varilla, no sé de lo que sea. Vamos a suponer que sea una varilla de hierro. La voy a dibujar rectangular, aunque no me interesa realmente cuál sea la forma de su sección transversal, sino simplemente me interesa su longitud. Vamos a suponer que esta es una varilla, muchachos, de las como una varilla de esas que se utilizan en la construcción, esas varillas de 3/8,
media pulgada, 3/4, 3/4 ya es muy grande. Normalmente en una construcción de una casa normal es de 3/8 el diámetro, o de media pulgada, digo, de media pulgada, pero la longitud sí es estándar, muchachos. ¿Alguien sabe de qué longitud son estas varillas? ¿Tiene una idea? ¿Qué tan largas son? Como de 2 metros, ¿por más o menos. Son más grandes. El estándar de estas varillas es de 12 metros. O sea, nosotros generalmente las vemos así dobladas, como unos, Son las de concreto, ¿no? Las de que son para concreto, ¿no? Ajá, las que se usan para las construcciones en concreto. El estándar es de 12 metros. Hay más largas, desde luego, pero cuando vas a construir tu casa, por ejemplo, esas son las que te venden, de 12 metros de largo. Y bueno, estas son de acero. Y vamos a suponer que esta era, que esta varilla de acero de 12 metros de largo tiene esta medida a una temperatura normal. Bueno, estaba haciendo calor y tenía 12 metros y estaba a una temperatura inicial de 30 grados Celsius. Y entonces, muchachos, resulta que por la noche empieza a hacer mucho frío, y después de que se hace de noche, baja la temperatura, pues tanto como a 0 grados Celsius. O sea, se llega al punto de congelación del agua. Desde luego el hierro no se va a congelar, pero ¿qué le va a pasar a esta varilla de hierro? ¿Qué le va a pasar, muchachos? Debido a que se va a comprimir, ¿no? Se va a comprimir, se va a hacer un poquito más corta. Entonces vamos a suponer que tiene ahora su longitud va a variar. Voy a dibujar esta línea punteada. Más o menos ahora aquí va a estar su límite. Y entonces todo esto que está aquí es cuánto varía su longitud. Y desde luego este que tenía aquí va a ser su longitud inicial. Y entonces necesitamos determinar cuál va a ser la longitud final de esta varilla. Vamos a tener que determinar la longitud final de esta varilla. Bueno, sabiendo que es acero, muchachos, y sabemos que el acero, vamos a regresar a la tabla, dice que es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ese es su coeficiente de dilatación lineal. 12 por 10 a la menos 6. Otra vez. Sí, 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Alfa, la coeficiente de dilatación lineal del acero es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esto de decir grados Celsius a la menos 1 es como decir 1 sobre grados Celsius. Es lo mismo. Entonces vamos a recordar que si tenemos que calcular la variación de la longitud o la dilatación de un cuerpo que es predominantemente largo como esta varilla, la variación de la longitud la puedo calcular si multiplico la longitud, perdón, sí, el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Y entonces voy a cambiar de color, mejor este. Vamos a tratar de calcular esta variación de la longitud. ¿Qué tanto varía la longitud de esta varilla? Si es una varilla de acero que tiene un coeficiente de dilatación lineal de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y que tenía una longitud inicial de 12 metros, y que tiene una variación de la temperatura, bueno, habría que calcular la variación de su temperatura. ¿Cuánto vale la variación de la temperatura para este caso, muchachos? Sería 30, ¿no? A ver, vamos a ver. Recuerden que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Como toda variación es el valor final menos el inicial. Entonces, ¿cuánto es en este caso? ¿Menos 30? Ah, no, sí Menos sería 30. menos 30 porque... 30. La final fue de 0 grados Celsius. Y a eso le tengo que restar la inicial, que son 30 grados Celsius. Y entonces resulta que la variación en este caso es negativa, de menos 30 grados Celsius.
Y entonces aquí ya está implícito que menos 30 grados Celsius, aquí va a dar una variación negativa. Si hacemos esta operación, muchachos, si me ayudan, ¿cuánto es 12 por 30 por 12? Nada más 12 por 30 por 12. 4.320. 4.320. Ok. 4.320 por 10 a la... Por 10 a la menos 6 grados Celsius. Sí. Vamos a ver qué son, qué unidades tiene esto. Estos grados a la menos 1, con estos grados Celsius, con estos grados a la Celsius, me quedan aquí metros. Y entonces, pero mi calculadora no me lo va a dar así, mi calculadora me va a decir que este punto está 3 lugares hacia la izquierda. Entonces, más o menos me va a dar 4.32. Pero es negativo, perdón. Por 10 a la menos 3. Y este 10 a la menos 3 es un submúltiplo. Y esto lo podríamos identificar para tener una idea de qué tamaño es esta dilatación. Es como menos 4.32 milímetros, ¿no? 32. Digo 32, escribo 33 milímetros. Pero nos interesa este valor en metros, o este también en metros. Bien, entonces ya lo único que nos resta es determinar esta longitud final de esta varilla. Vamos a recordar que, de nuevo, en la ecuación que me permite calcular la variación de la longitud, de la definición de cualquier variación, sé que la variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces de ahí voy a despejar la longitud final. Esto es, va a ser, nuevamente quito esto, voy a pasar para acá, me queda que es la variación de la longitud más la longitud inicial. Y entonces la longitud final de esta varilla va a ser la variación de la longitud, que en este caso fue de menos 4.32 por 10 a la menos 3. Voy a escribirlo en decimal para no hacerme bolas. Voy a recorrer mi punto 3 lugares hacia la izquierda, 1, 2, 3, punto 0, 0, 432. Eso es 4.32 por 10 a la menos 3, 4.320 por 10 a la menos 6 metros, más 12 metros. Y entonces encuentro que la longitud final, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es 12 menos 0.00432 más 12? $11.99. 11.99 metros. 99 solitos o algo más. 99. ¿Qué más me queda aquí? Después del 9. 11.99,96,8. Ok. Vamos a dejarlo así. Para que veamos que son casi 5 milímetros aquí la diferencia. Un poquito menos de 5 milímetros. Que es precisamente estos 4.32 milímetros. Entonces, muchachos, esta varilla de acero de 12 metros de largo, vemos que ahora pues es 4.32 milímetros, es casi medio centímetro. Entonces ya como que es una más apreciable, ¿no? Si en vez de ser una varilla de 12 metros fuera de 120 metros, pues se dilataría, o sea, se acortaría, en este caso, casi 5 centímetros. Entonces ahí ya sería apreciable. Entonces, este efecto de la temperatura, ¿no? Estamos viendo que solamente son 30 grados de diferencia en cuanto a su variación de la temperatura. Entonces, pues estas son cosas que pasan en la vida real, que a veces pasan desapercibidos por nosotros, pero pues ya sabemos que las podemos determinar y que pudieran ser importantes en el diseño de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues hay que tener en cuenta la dilatación, por ejemplo, de todos los materiales en la construcción de edificios, por ejemplo, para saber que no podemos hacer una construcción pegada a la otra porque las construcciones se van a dilatar en algún momento. Y si las dejamos pegadas, lo que van a hacer es que las
las paredes y toda la construcción entre sí va a ejercer presión sobre la otra, y entonces pueden ocurrir ahí pues daños por esas fuerzas que se están generando debido a la dilatación. Y bueno, como eso, muchos ejemplos. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. No le peguen. Vale, No, entonces, profe, ninguna. bien, esto es lo que se refiere a dilatación lineal, muchachos, pero esto es cuando pues, los cuerpos son predominantemente largos, pero resulta que hay otros cuerpos que no son predominantemente largos, sino que lo que predomina en ellos es su área. Los cuerpos laminares, los cuerpos hechos como láminas, son cuerpos delgados, pues presentan este mismo efecto, es decir, la dimensión que predomina en ellos es en los dos sentidos. Entonces lo que se forma es un área. Predominantemente aquí tienen espesores pequeños, pero tienen longitudes en dos de sus lados tan grandes como, bueno, son similares pues, de tal manera que forman áreas. Y entonces estos cuerpos que tienen esta forma laminar, pues también sufren un incremento de su área debido al incremento de la temperatura. Entonces eso está ejemplificado aquí en esta lámina. Y a esto se le llama una dilatación superficial, porque ahora lo que cambia es la superficie del cuerpo, el área que ocupa. Y la dilatación superficial se da en dos direcciones, o en dos de las longitudes de este cuerpo, y entonces forma esta área. Este cuerpo normalmente tiene esta área que estoy aquí asurando, pero cuando cambia su temperatura, en este caso su temperatura aumenta, pues entonces resulta que las dos dimensiones van a sufrir una cierta dilatación, van a cambiar de tamaño, van a hacerse más grandes, y todo esto que estoy asurando en este momento es el área que se aumenta de esta superficie, de esta área que originalmente está asurada en amarillo con esta que está asurada en rojo, y entonces nos da finalmente un área total. Este es el área original, vamos a llamarle que este es el área inicial, que vamos a simbolizar con el subíndice 0, y esta, incluyendo la parte rosa, va a ser el área final. Y entonces es necesario, es conveniente, o a veces se precisa calcular cuál es el área final que obtiene un cuerpo después de que está sometido a una cierta temperatura, que su temperatura cambie, ya sea que cambie aumentando la temperatura o que cambie disminuyendo su temperatura. Entonces, igual que en el caso anterior, pues tenemos que esta variación del área que sufre un cuerpo debido a la temperatura la podemos calcular si restamos al área final del cuerpo, restamos el área que tenía inicialmente. Igual que en todos los casos, la variación de la temperatura la calculamos igual, restando la temperatura final del cuerpo menos la inicial. Y finalmente podemos calcular el área final de un cuerpo si hacemos lo que nos indica esta ecuación. ¿Qué es esto? Multiplicar el área inicial que tenía el cuerpo por este factor que está dentro del paréntesis, que es la unidad, más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. En este caso no es otro coeficiente, es el mismo coeficiente de dilatación lineal que ya conocemos, pero multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque esta dilatación se hace en dos dimensiones, tanto en dimensión del ancho como del alto, por ejemplo, del largo con el ancho. Por eso hay que aplicarlo 2 veces y simplemente por la variación de la temperatura. Y entonces, de esta manera podemos determinar cuál es el área final que tiene un cuerpo debido a que cambia su temperatura a partir de estos datos. Y bueno, aquí nada más hay una observación. Este producto de 2 veces alfa se denomina con una letra K, que se denomina así el coeficiente de dilatación superficial, pero no es otra cosa más que el doble del coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente K es el
coeficiente de dilatación superficial, que es el doble de la coeficiente de dilatación lineal. Y esta ecuación se transforma así, pero bueno. Lo importante es que recordemos que esta acá es 2 veces alfa. Y entonces aquí tenemos ya un ejercicio hecho, muchachos, que me dice que si tengo una placa de acero, por ejemplo, que tiene estas dimensiones de 15 centímetros de alto, vamos a decirle, por 20 centímetros de largo, de ancho, por 20 centímetros de largo, vamos a ver que si esta placa de acero nuevamente pasa de una temperatura inicial de 20 grados Celsius a una temperatura final de 50 grados Celsius, pues va a sufrir una dilatación superficial, es decir, la superficie o el área que originalmente ocupa, debido al cambio de temperatura, va a hacer que esta área pues, sea un poco mayor, en este caso porque es un aumento de temperatura, y necesitamos determinar cuál es el área final que tiene esta lámina de acero con estas dimensiones. Entonces, bien, aquí primero calculamos el área inicial de esta lámina, multiplicando el largo por el ancho. Y luego, ¿qué hicimos aquí? Acá está. Ya me perdí, aquí está. El área inicial acá está. Multiplicamos el largo por el ancho, 20 centímetros por 15 centímetros, eso me da 300 centímetros cuadrados. Perdón. Y luego sacamos la variación de la temperatura. Bueno, vamos a ver que para determinar el área final que tiene esta lámina, pues tenemos que multiplicar el área inicial, que ya calculamos aquí, 300 centímetros cuadrados, multiplicarla por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, como es acero, ya lo usamos, es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius este coeficiente. Y la variación de la temperatura, necesitamos calcular esta variación de la temperatura. Nuevamente, la variación de la temperatura es la final menos la inicial. En este caso, la final fue de 50 grados Celsius, la inicial de 20. Y con eso obtenemos que la variación de la temperatura es de 30 por 10 a la menos, 30 grados Celsius. 30 grados Celsius, la variación de la temperatura. Y bueno, vamos a ver que si sustituimos todos estos resultados en esta ecuación, podemos determinar que esta área final que tiene este cuerpo va a ser el área inicial. El área inicial de 300 centímetros cuadrados multiplicados por la unidad más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que es por la variación de la temperatura. Aquí, punto importante, muchachos, todo lo que está entre el paréntesis es lo primero que se tiene que hacer, porque de otra manera nos da un resultado erróneo. Y incluso dentro del paréntesis, lo primero que hay que hacer es este producto, y al final la suma con esta unidad. Es decir, primero multiplicamos 2 por 12 por 10 a la menos 6 por 30. Eso me va a dar 7.2 por 10 a la menos 4, y entonces sí le sumo la unidad. Y entonces cuando hacemos esto, vamos a ver que tenemos aquí 1 más 0.00072 multiplicado por estos 300 centímetros cuadrados, pues nos da que el área final es de 300.216 centímetros cuadrados. Y entonces aquí el punto es que lo que nos piden calcular no es el área final, sino la variación del área. Es decir, esto que está asurado, nuevamente lo vuelvo a cruzar, esta parte, qué tanto cambió el área, qué tanto varió, y por eso aquí al final tiene esto, que me dice que la variación del área es el área final menos el área inicial. Entonces, si al final lo encontramos que teníamos una área de 300.216 centímetros cuadrados, y teníamos un área inicial de 300 centímetros cuadrados, pues calculamos la variación del área de esta manera, y vemos que el área de esta lámina varió en 0.216 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, esta es la ejemplificación de cómo podemos determinar este cambio, esta variación de la superficie del área en función de la variación de la temperatura. Desde luego, si esta variación es negativa, si esta variación de la temperatura es negativa, pues vamos a ver que el área final va a ser un área menor
que la original. Pero pues en general funciona de la misma manera que en el caso de la lineal. El aumento de temperatura hace que el área aumente, la disminución de la temperatura hace que el área disminuya. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, No, profe. profe. Bien, No, profe. Y es para cualquier superficie, ¿verdad? para cualquier superficie que sea predominantemente larga y ancha y no tan gruesa, porque si lo que pasa es que tenemos una superficie, más bien un cuerpo que tiene todas sus dimensiones, digamos, de alguna manera equilibradas, entonces lo que forma es un volumen. Y cuando tenemos un cuerpo que tiene un cierto volumen y su temperatura incrementa, lo que se produce una dilatación volumétrica, es decir, aumenta el volumen. Pero el caso es el mismo. De un volumen inicial hay un incremento de volumen debido al incremento de temperatura y entonces obtenemos un volumen final. ¿Y cómo podemos determinar ese volumen final? Pues de la misma manera que en el caso de la dilatación superficial, solamente que ahora vamos a tener que usar 3 veces el coeficiente de dilatación lineal porque la dilatación se da en las 3 dimensiones, en el largo, en el ancho y en la altura. Y el proceso es exactamente el mismo, muchachos. Pregunto, nos queda 1 minuto de esta sesión. ¿Nos reconectamos para explicar este ejercicio o ya se los dejamos? De hecho, está explicado en el video, sí está explicado en el video. Ustedes me dicen. Muchas opiniones, nos quedan 30 segundos. No, profe. No, profe, todo bien. Ok, regálenme su participación en el chat, muchachos. Les publico los ejercicios. Si hay dudas en la próxima sesión, la resolvemos, ¿vale? Regálenme en el chat su participación, muchachos. Nos quedan algunos segundos. Gracias, estamos en contacto, muchachos. Que tengan un excelente día, buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Bien. Bye, profe. Buen día. Bye.